Arritmias cardíacas. El ritmo normal del corazón se origina en el nódulo sinusal, que al poseer mayor automatismo genera un impulso eléctrico que se propaga y despolariza al resto de las células. La despolarización progresa siempre en un sentido y de forma ordenada, porque las células, una vez activadas, quedan en un periodo refractario, de forma que el impulso eléctrico no puede retroceder y penetrar de nuevo en el tejido ya despolarizado. Las arritmias cardíacas son alteraciones en la formación del impulso, en su conducción o ambos procesos a la vez. Uno de sus mecanismos más frecuentes es la reentrada, es decir, la reactivación de una zona del miocardio por el mismo impulso eléctrico a través de una vía alternativa. Las arritmias pueden ser peligrosas por los trastornos hemodinámicos que provocan o por la posibilidad de que evolucionen a otra arritmia potencialmente letal. Clasificación de las arritmias cardíacas. Taquiarritmias. Supraventriculares, taquicardia sinusal, extrasístole auricular, síndromes de Wolff-Parkinson-White, taquicardia supraventricular, flutter auricular o macrorreentrada auricular, fibrilación auricular. Ventriculares como extrasistolia ventricular, ritmo idioventricular acelerado, taquicardia ventricular monomórfica, taquicardia ventricular polimórfica. Fibrilación ventricular. Y bradiarritmias como trastornos del automatismo sinusal, trastorno de la conducción auriculoventricular e hipersensibilidad del seno carotídeo. Desde el punto de vista clínico, a veces no ofrecen manifestaciones. Sin embargo, en general, las arritmias se manifiestan por palpitaciones, síncopes, insuficiencia cardíaca o angina de pecho. El estado del miocardio y, en consecuencia, la repercusión hemodinámica de la arritmia son los principales factores que determinan la sintomatología. No obstante, las molestias y la ansiedad que las arritmias pueden provocar son muy variables de un paciente a otro. Los objetivos inmediatos ante un paciente en el que se sospecha de un trastorno del ritmo son el diagnóstico electrocardiográfico de la arritmia, la identificación de los factores que la han provocado y la valoración del peligro que entraña. Todos estos aspectos son esenciales para iniciar el tratamiento y condicionan la actitud terapéutica. La anamnesis y la exploración física son esenciales y nunca deben instaurarse el tratamiento sin considerar al paciente en su conjunto. La sintomatología, la presión arterial y los signos de insuficiencia cardíaca o colapso circulatorio determinan la urgencia y la naturaleza del tratamiento. Principales fármacos antiarrítmicos: quinidina, procainamida, lidocaína, mexiletina, propafenona, flecainida, propranolol, amiodarona, sotalol y verapamil. Taquicardia sinusal. La frecuencia cardíaca normal oscila entre los 60 y 100 latidos por minuto. En la taquicardia sinusal, la actividad se origina en el nódulo sinusal con una frecuencia superior a 100 latidos por minuto. Se debe a un aumento del automatismo normal, en general por un incremento del tono simpático y una reducción del tono vagal. En el adulto, en reposo no suele sobrepasar los 150 latidos por minuto, mientras que durante el ejercicio y en los niños pueden alcanzar frecuencias más elevadas, de hasta 200 latidos por minuto. Suele tener una escasa traducción clínica. En ocasiones, la taquicardia sinusal puede presentarse en forma de crisis recortada de comienzo súbito, de tipo paroxístico. El diagnóstico se basa en el electrocardiograma al identificar las ondas P sinusales. Los fármacos de elección son los bloqueantes beta-adrenérgicos. Extrasistolia auricular. Las extrasístoles arrítmicas son muy frecuentes y se definen como latidos anticipados de origen ectópico, es decir, iniciados fuera del nódulo sinusal. Las extrasístoles supraventriculares pueden tener su origen en las aurículas o en la unión AB, aurículo-ventricular. En el ecocardiograma, las extrasístoles supraventriculares aparecen como complejos QRS prematuros anticipados, de configuración y duración normales. En función del origen, la onda P puede preceder al QRS, en general con PR inferior a 0,12 segundos, coincidir con él o seguirlo. Tras la extrasístole se observa una pausa de duración algo superior a un ciclo normal, que se denomina compensadora. Clínicamente,
es asintomática o puede presentarse en forma de palpitaciones. No suele requerir tratamiento. Puede ser de utilidad la administración de fármacos beta bloqueantes y, si se demuestra que es causa de taquiarritmias auriculares sostenidas, cabe recurrir a la ablación del foco arritmógeno. Síndrome de Wolff-Parkinson-White. Algunos pacientes tienen conexiones anatómicas anómalas de las células musculares epicárdicas que saltan el anillo fibroso entre aurículas y ventrículos, y tienen la capacidad para conducir el impulso por vía anterógrada, lo que da lugar en el ECG a la preexcitación, pero también por vía retrógrada y producir crisis de taquicardia. Según el tipo y la localización del haz anómalo, las manifestaciones electrocardiográficas pueden ser distintas, pero, en general, estos casos tienen en común un intervalo PR inferior a 0,12 segundos, la parte inicial del QRS, que traduce la activación anómala. Se inscribe lentamente y muestra un empaste característico, denominado onda delta. Cuando la preexcitación se acompaña de crisis de taquicardia, hablamos de síndromes de Wolff-Parkinson-White. Pacientes asintomáticos, en general, no requieren tratamiento, aunque actualmente suele aconsejarse que todo paciente con el síndrome de Wolff-Parkinson-White sea estudiado mediante técnicas de electrofisiología para determinar el periodo refractario de la vía anómala y averiguar las posibilidades de que se provoque una fibrilación ventricular y, en definitiva, el riesgo de muerte súbita. Dicho estudio suelen aprovecharse para proceder a la ablación por radiofrecuencia de la vía anómala. Taquicardia paroxística supraventricular. En su forma más habitual se presenta como un ritmo rápido y regular, con una frecuencia de unos 200 latidos por minuto, que comienza por una extrasístole supraventricular y termina también de forma súbita. La duración de la crisis es muy variable, desde unos segundos hasta varias horas e incluso días. De igual forma, los episodios pueden presentarse de modo esporádico, 1 o 2 veces por año, o bien aparecen constantemente en el ECG, con crisis cortas, pero muy frecuentes, separadas apenas por unos latidos sinusales. El diagnóstico es electrocardiográfico. La taquicardia paroxística supraventricular se caracteriza por una sucesión rápida de ondas P anómalas, diferentes de las P sinusales. Su frecuencia suele oscilar entre 150 y 220 latidos por minuto. En su forma habitual, cada uno de los impulsos auriculares alcanza el tejido ventricular y lo despolariza. Así, la frecuencia de los complejos QRS es similar a la aurícula. Es característico que el ritmo sea completamente regular, excepto al comienzo y al final de la aurícula. La conducción intraventricular es también normal en la mayoría de las taquicardias supraventriculares, de forma que el complejo QRS es normal con una duración inferior a 0,11 segundos. Puede ser asintomática, aunque en general el paciente lo percibe como un conjunto de palpitaciones rápidas e irregulares que aparecen bruscamente y ceden también de manera súbita, momento que se acompaña de poliuria. Algunos pacientes saben cómo abordar los episodios de taquicardia mediante el vómito, la apnea inspiratoria mantenida o la maniobra de Valsalva. Esta propiedad de ceder con las maniobras vagales es muy característico de las taquicardias paroxísticas supraventriculares. El tratamiento consiste en la aplicación de las maniobras vagales, ya citadas, o el masaje del seno carótide. El fármaco de elección es la adenosina, que se administra en bolos crecientes de 3 a 12 miligramos, separados entre sí por 2 a 3 minutos. También se puede utilizar verapamilo intravenoso. En casos muy rebeldes puede recurrirse a la ablación del circuito de reentrada mediante radiofrecuencia.